Bueno, pues saludo esta mañana con enorme gusto a Pablo Ferri, colega periodista. Buenos días y bienvenido, Pablo. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Gracias que estás aquí esta mañana. Bueno, pues decía yo que junto con Daniela Herrea ganaste el primer premio Javier Valdés Cárdenas, este premio que promueve Random House. La Tropa. Déjame, antes de que me cuentes de La Tropa y por qué mata a un soldado, presentar este breve mensaje de Arturo Ilízar Iturri, porque estamos conmemorando hoy el aniversario de la muerte de Javier Valdés. Y justamente Arturo Ilízar Iturri nos presenta esto para recordar este momento donde perdió la vida un periodista pues querido, reconocido, una presencia muy importante en el periodismo mexicano. Adelante. Javier Valdés Cárdenas nació en Culiacán, Sinaloa, el 14 de abril de 1967. En esa misma ciudad ejerció el periodismo, que lo llevó a publicar 8 libros y a ganar premios nacionales e internacionales. Ahí también fue asesinado, el 15 de mayo de 2017. Se especializó en el género periodístico de la crónica y cubrió principalmente asuntos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, sin simplificar la realidad como un asunto de buenos y malos y explorando las variadas facetas humanas del tema. Además, dedicó buena parte de su trabajo a narrar el impacto de la guerra contra el narco en mujeres y niños. Así expresó su preocupación por la niñez y por las víctimas al recibir el Premio Internacional de la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas en 2011. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre, y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro. He preferido darle rostro y nombre a las víctimas, retratar este panorama triste y desolador, estos pasos agigantados de tomar atajos hacia el apocalipsis, en lugar de contar los muertos y reducirlos a números. Corresponsal de la jornada en Sinaloa y fundador del semanario Río 12, Javier Valdés no solo obtuvo premios, sino el reconocimiento de periodistas y lectores en México y otros países por su capacidad narrativa, expresada, por ejemplo, en este fragmento de su libro Huérfanos del Narco, leído por él mismo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo en 2015. Se pregunta si su hijo estaría metido en el narco, se contesta que no, que se hubiera dado cuenta, y luego repite que tal vez y que no se percató, y después asegura que no se vale, que para eso se supone está el gobierno. Nadie merece morir bajo este cielo sin Dios y sin nadie en el monte. Ahí donde tantas veces lo ha buscado, dice que lo sueña. Él, Roberto, corriendo no muy recio por uno de los lados de la vía, con el rostro cubierto con no sabe qué, y diciéndole que lo alcance, que si lo alcanza, le va a decir dónde está. Y ella corre y corre, se quita las zapatillas, se pone los tenis, se quita los tenis, se pone las botas, se descalza o usa guaraches. Y corre y corre y corre. Y él le dice casi festivo que lo alcance. Y ella se esfuerza, grita, llora y corre más y no lo alcanza. Y entonces despierta y con tal de verlo cierra los ojos llorosos para seguirlo soñando. A 2 años de su asesinato, no hay ninguna persona sentenciada por el crimen y el proceso en contra de los 2 presuntos autores materiales se encuentra detenido por demandas de amparo promovidas por ellos, de acuerdo con Río 12. Otro de los presuntos participantes en el crimen fue asesinado en septiembre de 2017. De acuerdo con el semanario fundado por el propio Javier Valdés, la línea de investigación más sólida en cuanto al autor intelectual apunta a la célula de Dámaso López Núñez, alias el licenciado. Aunque el fiscal especializado en atención a delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, aseguró la víspera que no pueden descartarse aún líneas de investigación que apunten a otro grupo criminal.
Pablo Ferri, pues estamos frente a este recuerdo, esta conmemoración, esta exigencia en torno a la figura de Javier Valdés Cárdenas. Este premio que ganaste con Daniel Arrea, pues tiene como propósito honrar la memoria de Javier e incentivar el periodismo de investigación. Han publicado La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? ¿De qué va este libro? Bueno, es una... Bueno, primero felicidades a Raúl, porque la verdad es que... Espléndido periodista, Raúl Olmos. No creo que haya alguien que sepa más de Odebrecht y otros entramados corruptos en México y en América que él. Así que me alegro mucho por él y aquí un abrazo. Pero bueno, La Tropa trata la historia de varios soldados, sargentos, cabos, subtenientes, tenientes, que son los militares que han estado estos años patrullando las calles en México. Muchas veces nos preguntan, oye, pero ¿es entonces a favor de los soldados o en contra de los soldados? O sea, la tropa. No, pues en realidad se trata de complejizar la visión que tenemos de ellos. En muchos casos nos hemos dado cuenta que eran víctimas, en muchos casos nos hemos dado cuenta que eran victimarios, y en muchos casos son ambas cosas, ¿no? Ahorita estábamos hablando justo de, oye, ¿por qué no le llamasteis al final Cadena de Mando como era el proyecto original? Así participaron con Cadena Exacto. de Mando como título. Y te decía que La Tropa pensamos que recoge mejor lo que se narra en el libro, es decir, al final son testimonios de personas que están en la calle y a veces hacen cosas terribles y a veces les hacen cosas terribles y a veces ambas cosas, y aunque eso sí tiene que ver, y eso es indudable, con lo que les han enseñado primero en el adiestramiento y luego en los cuarteles, la forma en cómo se les presenta al enemigo, la forma como se construye esa imagen de adversario. Sí es verdad que al final ellos son los que están decidiendo qué hacen, con mayor o menor peso de la cadena de mando, ¿no? Pero sí nos interesaba decir, no, a ver, aquí estamos hablando de la gente que está en la calle, ¿no? Y por eso elegimos el título. Y luego, el título del libro está, yo creo que repartido en 3 escenarios principalmente. El primero es la cárcel militar. Nosotros empezamos a ir a la cárcel militar en 2015, aproximadamente, a mediados de 2015, tratando de explicarnos o de dar una primera respuesta a la pregunta que subtitula el libro, ¿por qué mata a un soldado?, ¿no? En aquella época, Daniela estaba acabando de ayudar en la producción de La Libertad del Diablo, que es este documental de Berardo González. Un documental que, como sabes, presenta testimonios de diferentes personas vinculadas de una forma o de otra, desde un lado o de otro, la violencia en este país estos años. Y yo acababa de volver de Arcelia en Guerrero, porque justo se había cumplido un año de las ejecuciones de Tlatlaya, allá muy cerquita de Arcelia en realidad. De hecho, muchos de los muertos, de los 22 muertos en Tlatlaya, eran vecinos de Arcelia, de algunas de sus comunidades, ¿no? Entonces, la intención que tuve yo fue tratar de explicar quiénes eran los muertos, más allá de presuntos delincuentes, que es como se les había presentado primero en el comunicado de prensa de la Sedena y luego en muchos medios, ¿no? Entonces, claro, allá me acuerdo que muchas de las familias, madres, padres, hermanos, hermanas, etcétera, decían, bueno, es que está bien que anduvieran malos pasos, pero pues no lo mates, ¿no? Y decía, claro, efectivamente, ¿por qué los mataron, no? Luego, por circunstancias que son idénticas a otros casos en los que no se ha judicializado a las personas que están procesadas, pues estas personas están libres, pero los 6-7 soldados que participaron en las ejecuciones de al menos 8 personas, según PGR, hasta 15 personas según CNDH, las mataron a sangre fría, las mataron cuando ya los otros habían rendido. Entonces, ese momento... ¿Qué ejecuciones? Ajá, exacto. Ese momento en el que un servidor público, un soldado, un cabo, un sargento, un teniente, decide quitarle la vida a otra persona, nos parecía, caray, terrible y sobre todo poco documentado. No queríamos dar por hecho el verbo matar en esas circunstancias y lo que ello significa. Entonces nos obligó a empezar a preguntar por qué ocurría lo que ocurría. Entonces, en la cárcel militar empezamos a buscar, o tratamos de buscar a militares de bajo rango, soldados sobre todo, que estuvieran presos, condenados o procesados por homicidio. Y fue una tarea de mucho tiempo y de convencimiento, pero sí conseguimos al final hasta 6 o 7, no me acuerdo. Y la idea no solo era preguntarle, oye, ¿por qué estás aquí? Por este caso, ok, pero ¿por qué mataste? No, o sea, ¿por qué entraste al ejército? ¿Cómo fue tu adiestramiento? ¿Cuál fue la primera vez que se te habló de un enemigo? ¿Qué se te dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿Cuál fue la primera vez que participaste en un enfrentamiento?
y un enfrentamiento cómo es, porque asumimos que ya sabemos cómo es, ¿no? Porque ellos siempre dicen en los comunicados de prensa, nosotros fuimos agredidos y luego repelimos. Ese es el esquema básico, pero en realidad siempre es así o cómo es. Y luego la acción de repeler es automática o pasa algo, ¿nunca tienes miedo? ¿O qué pasa? No sé. Hay una cantidad de preguntas, hicimos un cuestionario de 40 o 50 preguntas para tratar de responder a eso. Y ahí estuvimos hace un par de años. El segundo escenario de los 3 que te decía es Tamaulipas. ¿Por qué? Si la primera parte de este proyecto tenía que ver con entrevistas a soldados que estuvieran procesados o condenados por homicidio, junto a una base de datos que bajamos de Secretaría de la Defensa a través del Instituto de Acceso a la Información de enfrentamientos entre militares y civiles, a partir de esa base de datos nos dimos cuenta de que casi la mitad de los enfrentamientos, y en esa época, como lo bajamos en 2015, creo que alcanzaba 2006 a 2014, ya eran 3.000 y poco, casi la mitad habían ocurrido en Tamaulipas, ¿no? Es un estado que no es de los más poblados del país, es un estado fronterizo en el noreste, es un estado del que se ha hablado que hubo una guerra entre cárteles y que la autoridad mandó en su día a miles de militares en el marco del operativo conjunto noreste y en los años de Calderón. Y pues la forma en que actuaron entendíamos que generó de alguna forma un nivel de violencia brutal, ¿no? Y eso lo decían los datos de la propia Secretaría. Entonces buscamos la forma y finalmente encontramos a un teniente que, y esto es lo interesante, por fuera de la Secretaría de la Defensa, no a través de su maquillaje, porque eso es terrible, porque muchas veces, hace poco fui a entrevistar a varios militares por el asunto del huachicol en Guanajuato, y claro, no es lo mismo. Estamos en la segunda parte de la conversación con Pablo Ferri, quien junto con Daniel Arrea, ganó el premio 2018 Javier Valdés Cárdenas, el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas, a quien estamos recordando en estos momentos en este aniversario de su asesinato. La tropa, ¿por qué mata a un soldado? De Random House de Aguilar. Pablo, es de lo que nos estás contando. Ya te escuchamos en una primera parte de los 3 escenarios, de los tres espacios donde está montado este libro. Uh-huh. Retomemos el hilo. Si quieres, regresa al primero para tomar de nuevo el hilo de la conversación. Ok, te decía que el proyecto empieza en 2015 y a mediados más o menos, por trabajos que había hecho tanto Daniela como yo, nos dábamos cuenta de que no estábamos contando parte de la historia. Es decir, habíamos trabajado muchas veces con víctimas de diferentes actores, ya sea fueran estatales, ya fueran no estatales, pero nos dábamos cuenta de que no estábamos contando la violencia que estaba ejerciendo el Estado. Y desde luego, si teníamos que contar eso, teníamos que fijarnos en quién era el principal actor policial, securitario, que proponía el gobierno, que era el ejército, ¿no? De 2006 son muchísimos más militares, decenas de miles, los que patrullan las calles que policías federales o, por supuesto, marinos, ¿no? Entonces, para hacer eso decidimos buscar la forma de entrar a la cárcel militar y buscar a militares de bajo rango que estuvieran patrullando, condenados o procesados por homicidio. Nos interesaba saber qué decían, más allá del evento que les había llevado a prisión, cómo habían decidido entrar al ejército, cuál había sido su contexto social, educación, el trabajo de sus padres, por ejemplo. Pero también queríamos saber cómo se había generado la idea de obediencia durante el adiestramiento, primero como reclutas y luego también en los cuarteles, cómo se había generado la idea de jerarquía, cómo se había construido la imagen del enemigo y cómo había evolucionado la construcción de la imagen del enemigo en los cuarteles. Y nos interesaba saber también qué diferencias había entre la construcción de la imagen del enemigo dependiendo de qué zona, ¿no? Porque suponíamos que no era lo mismo estar en Oaxaca, por ejemplo, que estar en Tamaulipas o Nuevo León o Chihuahua. Entonces a eso nos dedicamos un par de años. Estuvimos entrando casi todos los jueves al penal y buscábamos entrevistas con soldados, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes, que al final son los que están en las calles patrullando, que estuvieran en esta situación, procesados o condenados por homicidio. Claro, al final nos dimos cuenta de que no había forma de sacarles a muchos de ellos de ciertas justificaciones. Es decir, te voy a poner un caso práctico. Había un teniente con el que hablamos en infinidad de ocasiones, que mencionamos en el libro, que estaba preso, procesado por homicidio. Y él estaba al mando de un pelotón hace años en Monterrey y habían detenido a una persona
en un Oxxo o en una tienda de conveniencia, y lo que contaba él es que le aplicaron, fíjate el eufemismo, el cuestionario inteligente. Bueno, ¿qué es esto del cuestionario inteligente? Cuando entra Calderón al gobierno en 2006, a finales de 2006, la Secretaría de la Defensa emite una directiva que se llama Directiva Integral de Combate al Narcotráfico. Es una serie de lineamientos sobre cómo debe actuar el ejército frente a los disque cárteles de la droga y tal. Entonces, al final de la directiva de combate al narcotráfico, había 3 o 4 hojas llenas de preguntas sobre qué tenían que preguntar los militares que detuvieran a alguien. Esto, para empezar, yo creo que ya era, no sé si ilegal, pero por lo menos rayando la legalidad. No sé, un militar que no es Ministerio Público que tiene que andar preguntándole a ningún civil que ya de por sí, si no lo agarró en flagrancia, no debería haber sido detenido, ¿no? Pero bueno. Entonces, aplicándole el cuestionario inteligente, usando su expresión, el tipo, decía él, se nos murió. Así, ¿no? Se nos murió. Se nos murió. Entonces, nosotros, te prometo que le intentamos tratar de sacar varias veces cómo se nos murió, y de los 7, 8, 10 que fueran ellos, quién le había pegado y cómo le habían pegado, y aparte de pegarle, qué más le habían hecho, si es que le habían hecho algo más, y dónde ocurrió eso. Y no, el tipo, además, como era finales del sexenio de Peña, porque esa fue una de las últimas entrevistas, claro, estaba toda esta discusión de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso. Entonces, la Ley de Seguridad Interior servía allá dentro en el penal como una especie de salvaguarda de los intereses de los militares. Es decir, este marco jurídico del que se habla tanto va a tener una especie de efecto retroactivo para que nosotros, que estamos aquí por homicidio, en realidad dejemos de estar, porque no es justo, porque nosotros solo estábamos aplicando la ley. Esa era la expectativa de la ley. Exactamente, ¿no? Entonces, esa situación... Porque lo que hicimos fue porque nos lo mandaron. Pues más o menos sí, más o menos sí. Por lo tanto, no es mi responsabilidad. Sí, pero dices, caray, por eso... o eres muy cínico o no sé qué problema tienes, porque está bien que exista esta ley y exista este cuestionario y te digan que lo apliques, pero sabes la diferencia entre matar y no matar y torturar. Pero ahí está uno de los grandes temas, Pablo Ferri, sin la menor duda, que tiene que ver con si en estos últimos años en México efectivamente ocurrió que había un diseño de operación para combatir al crimen organizado, efectivamente rayando, en este caso, en la ilegalidad, en donde había o indicaciones precisas o sugeridas o alentadas para que, en lugar de capturar a los presuntos delincuentes y ponerlos a disposición del Ministerio Público y procesarlos judicialmente, simple y llanamente se les eliminara físicamente. Por eso la discusión acerca de los altísimos índices de muerte y la tasa de letalidad y los elementos que apuntan a que pudo haber efectivamente o habido o hubo, como sea, un diseño institucional de esa naturaleza para eliminar a los considerados delincuentes en este país. Si eso es así, entonces ¿por qué mata a un soldado? Si eso es así, en las entrevistas que ustedes pudieron realizar, ¿encuentran que esa es parte de la explicación? Claro, es que ese es el tema. Primero me recuerdo pensando, este tío es muy cínico. Pero luego a la vez, saliendo de allí al rato y platicando con Dani y dándole una vuelta al asunto, decíamos, bueno, pues que al final había toda una construcción que permitía esto. Entonces, si él no se preguntó... Permitía u obligaba, eventualmente. Exactamente. No era solo pasivo, sino que también había un interés activo en que esto ocurriera. Entonces, claro, el cinismo que yo veía en esta persona al final se convertía, o por lo menos se convertía en mi cabeza, en nuestras cabezas, en algo más, en algo que tenía que ver con una forma de enseñarles, una forma de estar en la calle. Y esto, claro, dices, si esta persona no lo piensa como yo lo estoy pensando, es muy probable que sea porque durante años, por diferentes personas superiores en todo caso, les han estado diciendo las cosas se hacen así y las cosas se hacen así. Y si hay una directiva que emana de la Secretaría del Secretario de la Defensa, auspiciado por el gobierno federal, ¿quién soy yo, un teniente, para decir nada? Entonces yo lo hago lo mejor que puedo, y lo mejor que puedo
¿Pero lo hacen interpretando o lo hacen bajo órdenes directas? Bueno, eso yo creo que está por investigar todavía. ¿No lograste en los 6, 7 No, testimonios que obtuviste? hay casos que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 casos que sacamos de expedientes. Uno es un caso que ocurrió en 2015, igual te acuerdas, en Calera, Zacatecas, que un coronel, el comandante del batallón, no recuerdo el número ahorita, estaba en Fresnillo, si no recuerdo mal, organiza la desaparición forzada y el asesinato de 7 personas, 4 de ellos menores de edad. Y lo organiza el comandante del batallón. Ahora está auspiciado él por el jefe de zona y el jefe de la región militar y ellos por alguien más. Pues yo siento que probablemente habría un estado de opinión entre las zonas más altas de la jerarquía militar y las jefaturas zonales y regionales del ejército, en el que se pudieran hacer ciertas cosas, sí, por supuesto, porque yo no creo que un comandante de batallón, un coronel del ejército se aviente a hacer ese tipo de cosas sin la venia de sus superiores. Estoy convencido de que no. Ahora, ¿qué tan claras serán esas indicaciones? No lo sé. ¿Qué tan explícitas? Claro, y eso te lo digo porque entiendo que legalmente, jurídicamente es clave para luego enjuiciar a quien se tuviera que enjuiciar. Bueno, tú que eres un periodista clave en la historia tlatlaya, porque fuiste precisamente quien dudó de la versión oficial, y esa es una tarea muy saludable de un periodista, dudar de los boletines de prensa, sobre todo cuando son tan poco creíbles. En este caso, hablando de la tragedia de Tlatlaya, esta que le costó la vida a un número indeterminado, porque hay versiones diferentes de jóvenes. Sí. Bueno, en algún punto de la historia de Tlatlaya, te acordarás, los defensores de derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez conocieron y dieron a conocer un documento del ejército donde venía una palabra que es clave, abatir, que incluso hubo una discusión semántica de qué significaba abatir. Roberto Campa en aquel entonces estaba como funcionario y salió a tratar de explicar que abatir no era matar, pero lo que ahí se ponía en un documento pues hace pensar que efectivamente había indicaciones explícitas a los responsables de los operativos militares para combatir la delincuencia, que planteaban que las operaciones tenían que ser de noche, cuando la gente no estuviera fuera, y que la orden era abatir a los delincuentes. Correcto. En el mismo texto se daba por sentado que el militar podía determinar quién era un delincuente y por lo tanto abatir. Sí, sí. Ese es un capítulo clave, una ficha de información fundamental para esta historia de los últimos años en México. Y no solo eso, nosotros tratamos de, con la ayuda de abogados del Centro Pro, de buscar otros oficios, otros dispositivos, otras disposiciones que contuvieran total o parcialmente esa orden. Porque nos parecía que eso no podía ser una invención del segundo comandante del batallón, el que estaba en Ixtapan. O sea, parecía una tontería. Entonces, la pelea durante años con el ejército fue esa. Es que ellos no dan. Ellos, y parte del libro también habla de eso, de la opacidad brutal del ejército. Y si lo pedimos, dijimos, bueno, vamos a ver. Existe el oficio número tal, que tiene estas 4 o 5 órdenes. Y una de las órdenes es la que tú mencionabas ahorita, de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Que luego es verdad que Campa y demás dijeron, no, es que en realidad se referían a abatir homicidios. Y dices, sí, bueno, claro. Entonces, que transcribiste mal, y eso es lo que decía el segundo comandante del batallón en una declaración ante, no recuerdo qué instancia, pero dentro de este proceso. Decía, no, lo que pasa es que transcribimos mal la orden. Y digo, bueno, o sea, la transcribiste mal, entonces hay otras órdenes. Entonces dame las órdenes, ¿no? Pues no existen. No hay acceso a la información de las áreas del ejército y de las Fuerzas Armadas en México, pero bueno, se conoció ese documento y queda ahí un punto muy importante, porque al final de cuentas la gran pregunta es efectivamente qué tanto de las muertes, de las miles de muertes en este país son producto de enfrentamientos entre presuntos delincuentes y fuerzas del orden mexicano, o bien una deliberada acción para enfrentar el crimen organizado de esta manera, con ejecuciones, le llaman extrajudiciales, como si hubiera ejecuciones judiciales, sí. Pero bueno, ejecuciones, ¿no? Y aquí tenemos varios casos clarísimos donde ha habido el uso extremo de la fuerza que ha costado vidas. Y por eso es tan importante conocer, Pablo Ferri, el libro que está circulando. Felicidades por el mismo, el trabajo tuyo con Daniel Arrea, en la colaboración con Mónica González Islas, de Por qué mata a un soldado. Es irse a la entraña de la propia vida de los soldados, en este caso, o procesados o condenados
condenados por homicidio que pudieron consultar, más las demás cosas que están contenidas en este libro. Sí. Así que felicidades por el libro La Tropa. ¿Con qué te quedas para cerrar? Pues Del libro, con la experiencia de haberlo investigado. Sí, yo creo que con la idea de que se puede estar investigando 4 años algo y no sacar una conclusión, digamos, absoluta sobre algo. Es decir, la tropa o los elementos de tropa son víctimas y victimarios. Victimarios porque acaban ultimando a alguien en una bodega perdida del Estado de México. Víctimas también porque son sujetos digamos, víctimas de un engranaje brutal, que es el ejército, en el que prima la obediencia y la jerarquía de tu superior, y da igual muchas veces lo que tú consideres, porque lo que importa es lo que te manden. Y en realidad el espacio entre lo que te manden y lo que tú crees es, yo creo, la parte que más me interesa y la parte que mejor hemos reflejado en el libro. Es decir, hay un caso, y acabo súper rápido, de un capitán en un evento en Michoacán hace unos años, en el sexenio de Calderón, que se niega a matar a ejecutar a 2 personas. Es una historia que organiza, igual que en el caso de Zacatecas, un mayor del batallón, no es el comandante del batallón, es un mayor, debe ser segundo escalón, y él agarran a 2 tipos y se los llevan a un cerro y le ordena al capitán que los mate. El capitán dice: yo no los mato. Entonces, este espacio también nos interesa mucho. El espacio de la conciencia personal. Ah, exacto. Porque dices, bueno, ¿qué tan poderosa es esta maquinaria de destrucción? Porque al final un ejército es una maquinaria de destrucción, sino para qué existe, ¿no? Si existe este capitán. Y entonces el espacio de la conciencia llevada al máximo, que es este precisamente, y la llevada al mínimo, que podría ser Tlatlaya o Zacatecas o los del TEC de Monterrey, etcétera. Porque hay diferencias y, no sé, cuando se mata de esa forma que se ha roto antes en la cabeza del soldado. Exactamente. Pues ahí está el libro, y ahí está la contraportada del libro, que empieza con un texto que dice: un soldado mata y una parte del Estado se rompe. Es una línea con la cual acompaña Aguilar esta presentación del libro La Tropa. Felicidades, Pablo, por hacer este trabajo, y a Daniel Arrea y a todos los que han hecho posible esta tarea periodística, con la cual, entre otras muchas cosas, se recuerda, por supuesto, a el querido Javier Valdés Cárdenas. Gracias, Pablo, gracias a ustedes, y dejamos aquí esta segunda parte de la entrevista.